Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a continuar lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Primera de Pedro 2, desde el versículo 18. ¿Sí lo tenemos? Dice, criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a esos difíciles de soportar, dice. ¿Hay de esos difíciles de soportar en el trabajo? Nos va a hablar entonces hoy de la palabra. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para esto fuimos llamados, dice la Biblia. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice la 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está el ejemplo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio en la cruz. Yo quiero leerles rápidamente una versión internacional que aclara algunas pequeñas palabras, como por ejemplo dice el versículo 18, siervos, sométanse con todo respeto a sus amas, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, dice. ¿Le ha llamado alguna vez usted insoportable a su jefe? Ahí está. Porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente, dice. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos, dice la versión internacional. Bueno, solo para hacer un preámbulo, ya hemos visto hace un par de semanas, el pastor nos predicó acerca de la identidad, ¿verdad? Que ha quedado marcado en nosotros como creyentes. Y nos recordó un poco la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. La semana pasada se agregó uno más, que somos los amados, ¿cierto? Que somos los amados del Señor la semana pasada. Y dentro de esa identidad nos corresponde ahora saber qué es lo que debemos hacer teniendo esa identidad. Nosotros con una identidad marcada hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, tenemos que hacer aquí en la tierra. Y una de las primeras cosas que se nos llamó la semana pasada a hacer era que debemos someternos a nuestras autoridades, ¿cierto? Se nos pidió que nos sometamos a nuestras autoridades. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Bueno, porque esto le da gloria finalmente a Dios. Tenemos que ser buenos creyentes en la sociedad, tenemos que guardar nuestro testimonio delante de los inconversos, aquellos que no creen en Jesús, y eso nos corresponde a nosotros, porque así se le dará gloria a Dios, vimos la semana pasada. Entonces aquí el mandato nuevamente es que tenemos que estar sujetos. Después de haber estado sujetos a las autoridades, ahora dice a los amos, ¿cierto? A los amos. Tenemos que estar sujetos a nuestros jefes, por así decirlo, a los que están por encima de nosotros. Y bueno, nuevamente se nos manda a obedecer, algo difícil para nosotros como creyentes y creo yo como personas. A una persona le cuesta mucho obedecer, no es fácil para una persona obedecer, desde muy pequeño a los niños les cuesta obedecer, los adolescentes les cuesta más obedecer, ¿no? Y bueno, no se salvan los adultos, las esposas, los esposos también, y nos cuesta obedecer como seres humanos, es algo natural de nosotros y por eso el Señor quiere corregir eso en nuestra vida cristiana. Y nos pide sujetarnos ahora a nuestros jefes, ¿cierto?
Bueno, la semana pasada uno podía decir, bueno, tengo que sujetarme pues a las autoridades. Bueno, los gobernantes están un poco lejos de mí. Creo que este mandato va a ser relativamente fácil de obedecer porque total, los gobernadores están lejos, el alcalde ni lo veo, ni me escribe, ni me saluda, así que va a ser fácil obedecer a los gobernantes, ¿no? Por ahí de forma general sé que tengo que obedecerlos, pero no es algo que me esté presionando constantemente. Así que este mandato va a ser fácil de obedecer. Pudimos haber dicho la semana pasada. Pero con el tema del día de hoy ya se vuelve un poquito más cercano el tema, porque ahora se nos pide obedecer a nuestros amos, a nuestros jefes, personas con las que constantemente estamos relacionándonos en el trabajo, ¿cierto? Tenemos que relacionarnos. Solo para hacer un pequeño paréntesis, aquellos que dicen, bueno, no tengo jefes, esto no es para mí. Bueno, aplíquelo a lo que usted hace en el día a día laborando. Por ejemplo, aquellos que manejan y hacen taxis, bueno, yo soy jefe, yo soy mi propio jefe. Bueno, usted le brinda servicio a las personas, ¿no? Bueno, usted es sujeto a ellas. Si las personas o las personas que se suben a su auto los tratan injustamente, ahí aplicamos el principio. ¿Amén? Entonces, para aquellos que trabajen independientemente y son sus propios jefes, traten de aplicar el principio dentro de lo que hacen, ¿sí? Entonces, cierro paréntesis, solo para quedar claro, para que alguno diga, bueno, yo soy mi propio jefe, esto no va para mí. Vamos a tratar de aplicar el principio en todo lo que se pueda en nuestra vida cristiana. Entonces, aquí el pasaje nos presenta a Pedro y se está dirigiendo a un público en la que en ese tiempo habían muchos esclavos y muchos servidores. Es más, la mayoría de la iglesia en ese tiempo en la que Pedro se dirigía eran esclavos, ¿sí? Si acá estaba Pedro y tenía una congregación entera, fácilmente 3/4 de congregación eran esclavos y sirvientes. Y se estaba dirigiendo a ellos. Aquí la palabra griega que usa Pedro es oiketai, que era un esclavo doméstico o de familia, alguien que trabajaba en casa, ¿no? Y se mantenía en la casa, dormía en casa, era un esclavo doméstico. Entonces, para entender el sentido de lo que Pablo está diciendo, vamos a ver un poco la naturaleza de los tiempos en los que vivían. Por ejemplo, en el Imperio Romano habían cerca de 60 millones de esclavos. Creo que es un dato que lo di la semana pasada. Habían 60 millones de esclavos. La mayoría de estos esclavos o los primeros esclavos fueron a raíz de las conquistas romanas. Aparecieron los primeros romanos, que en ese tiempo eran muy pocos esclavos. En la medida que fue avanzando el tiempo, ya para el Nuevo Testamento, ya se podían contar a los esclavos por millones. Ya fueron aumentando. Se dicen incluso que de cada 4 personas, 3 eran esclavos. Imagínense, 3/4 de la población eran esclavos, eran sirvientes domésticos. Bueno, entre domésticos y los que hacían trabajos duros. O sea que solo el 25% era libre en ese entonces. A esos esclavos se les permitía casarse, se les permitía convivir, pero los hijos que tenían le pertenecían a los amos, no eran suyos a esos hijos. A todos los esclavos no siempre se les trataba mal, ¿no? A muchos se les hacía parte miembro de la casa romana, no de la familia romana, no era parte de tu familia, pero sí era parte de la casa y se le tomaba en cuenta y no siempre se le trataba mal. Los esclavos se compraban con precios muy altos y estos precios variaban siempre según los tipos de esclavos, ¿no? Los esclavos más jóvenes, más fuertes, valían más que los esclavos más adultos, más ancianos. Habían esclavos con profesiones también, ¿no? Y esos esclavos también valían mucho más. Los esclavos no tenían ningún derecho legal, por eso al esclavo no se le hacía justicia para nada. Habían esclavos médicos, secretarios, habían maestros, y esos efectivamente costaban más, ¿cierto? Músicos también habían. Aristóteles decía, el amo y el esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, así como un esclavo es una herramienta inanimada, decía Aristóteles. Pedro Crisólogo decía, lo que el amo le hace al esclavo inmerecidamente, por ira, voluntaria o involuntariamente, por olvido o después de meditarlo, es juicio, justicia y ley. Para el esclavo nunca había nada de justicia, no había nada de ley. Lo que el amo quería hacerle, esa era la justicia simplemente. La voluntad del amo o por capricho son la única ley que existían para el esclavo. O sea, ya nos damos cuenta en las condiciones en las que vivía el esclavo, bajo muchas presiones. Entonces, en ese contexto, Pedro les escribe a la iglesia y donde ya mencioné, la mayoría eran esclavos, ¿cierto?
Entonces, Pedro se dirige a estos siervos, pero su mensaje y los principios en estos pasajes son aplicados básicamente para todos los que sufrimos injustamente, como lo dije al inicio de este mensaje. Y el versículo 18 dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, decía la versión internacional. Entonces, este pasaje nos pide que debemos someternos a todos nuestros amos, tenemos que sujetarnos. Incluso dice que no me debo sujetar como me sujeto comúnmente, sino dice con todo respeto. O sea, no simplemente por obligación, sino con todo respeto. Y a los buenos y comprensibles, y esa parte está fácil de poder hacerla, ¿cierto? Tengo jefes buenos, bueno, me va a ser mucho más fácil poder sujetarme. Pero dice, sino también a los insoportables. Y aquí viene la parte un poco más difícil para nosotros y lo que debe moldar nuestro corazón, poder hacerlos. Ahora, ¿por qué es importante someterse en primer lugar? Ya lo dije hace un momento también, para nosotros es complicado someternos. Dios sabe que al creyente o a la persona le cuesta mucho sujetarse. Los niños, desde que son muy pequeños, dicen no, para todo dicen no, ¿cierto? Usted le dice sí y el niño te va a decir no. Y si le pides hacer algo y le pides que lo haga, el niño va a llorar, ¿cierto? Y hace su capricho, porque no quiere hacerlo, ¿no? Desde muy pequeños son desobedientes, ¿no? Entonces, sabemos que es difícil y complicado poder someterse. Pero también debemos someternos porque esto habla mucho de nuestra vida cristiana, ¿sí? Nos sometemos porque habla mucho de su vida cristiana. Hay un pasaje que la semana pasada lo vimos, Mateo 5:16. Mateo 5:16 decía. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué debo someterme de forma general como cristiano? Porque el sometimiento es un testimonio poderoso para los inconversos. Es poderosísimo para los inconversos. El inconverso se sorprende de nuestro testimonio en medio de la injusticia. Es muy poderoso el testimonio. Con ese testimonio yo puedo predicar la palabra y va a ser mucho más efectiva, porque estoy hablando algo de lo que estoy haciendo. Entonces se vuelve mucho más poderoso mi mensaje, el mensaje de parte de Dios, cuando yo predico siendo ejemplo, ¿cierto? Siendo ejemplo. Por eso que es importante someternos, porque esto va a alumbrar a los hombres. Es nuestra luz, luz que viene de parte del Señor. También me obedezco porque es una forma de obedecer a Dios. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, someterme es una forma de obedecer a Dios también. Yo obedezco a Dios, yo me someto a Dios. Con esto yo digo que amo a Dios cuando me someto también a mis autoridades o a mis jefes, ¿cierto? Y cuando yo lo hago, si yo tomo en cuenta este principio de que me sujeto como sujetándome a Dios, yo lo voy a hacer con excelencia también. Y lo voy a hacer de una manera impecable, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo como para Dios. Por eso que mi sometimiento a mis jefes y autoridades van a ser con excelencia, porque lo hago como para Dios, mirando a Dios. Por eso que yo tengo que obedecer y sujetarme porque es una forma de obedecer a Dios. Busque Efesios 6:5, nos sigue hablando acá igual. Efesios 6:5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, que mi sometimiento, mi trabajo, las cosas que hago en el trabajo, no tienen que ser como para el hombre, para que me esté mirando, no ante el ojo humano, ¿no? No ante el ojo humano. O sea, yo no tengo que trabajar cuando el jefe me está viendo, el jefe está
y empiezo a teclear más rápido, ¿no? No sé lo que estoy escribiendo, pero me está escuchando que estoy trabajando. Entonces, no, porque eso es como que está sirviendo como para el hombre. Y está el jefe ahí y uno trabaja muy bien, ¿no? Pero cuando no está el jefe, a veces estamos con el celular, descansamos un ratito, una pestañada, no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué habla eso de nosotros? Que estamos sirviendo más al ojo humano, ¿no? Para que nos vean que estamos haciendo bien las cosas y cuando viene el jefe rápido me muevo y trabajo y luego con más fuerza. Y si está el jefe trabajo unos minutos más, pero si no está me voy temprano. Entonces estoy sirviendo más como para el ojo humano, donde la Biblia dice que no debería servir de esa forma. Entonces la sumisión en la vida cristiana es mucho más que una simple obediencia, es mucho más que eso. Porque si yo soy íntegro de corazón, o sea, si yo trabajo con excelencia, aunque el jefe no me está viendo, eso habla de que mi obediencia viene del corazón, ¿sí? Mi obediencia viene de corazón, ¿sí? Entonces, mi actitud refleja que estoy teniendo una buena relación con Dios. Eso refleja mi actitud en ese momento. Si usted trabaja con excelencia, aunque el jefe no lo está viendo, eso refleja que usted quiere reflejar al Señor en toda su forma de ser, en toda su vida. Cuando ponemos en práctica la sumisión, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Donde formamos un testimonio poderoso. La sumisión viene de un corazón que desea siempre honrar a Dios y a los demás. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cada cosa que usted hace en el trabajo, lo hace de corazón. Entonces, aquí la pregunta viene por sí sola también. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Sabe usted cómo se da cuenta que hay en su corazón? Cuando en el trabajo está renegando, cuando está teniendo resentimiento, cuando le parece algo muy injusto y quiere ver la forma de hacer su propia justicia. Eso refleja lo que hay en nuestro corazón, muchas veces. Cuando estamos molestos en el trabajo, todos desganados trabajamos, o qué pereza trabajar, hay un día más trabajando, ya quisiera ser millonario. Entonces, o andamos pensando más es lunes y ya está pensando más en el sábado. O sea, si yo trabajo como para Dios, de corazón, llega el primer día y el viernes trabajo como si fuera lunes. El viernes trabajo como si fuera lunes. Nosotros, como creyentes, aunque nuestra carne es débil, debemos estar en contra de esas publicaciones que hacen de los viernes. Ay, por fin viernes, ay, bien viernes. Y a veces los viernes son como que ya un día, ya es el último día, ya trabajemos con las justas. Ya así nomás, ya es viernes, ya mañana es sábado. No, porque nuestro trabajo tiene que ser con excelencia, como para Dios y de corazón, en todo momento. Desde que empieza el día hasta que termine el día en el trabajo, lo hago con excelencia. O sea, no somos como el mundo. Trabajo siempre como para Dios. Mi actitud tiene que ser totalmente distinta en el trabajo. Cuando mi corazón está lleno del Señor, entonces la actitud en el trabajo es diferente, es totalmente distinta a los demás. O sea, yo no puedo hacer lo que hacen los demás. O sea, almorzar y el jefe te da 1 hora, ya son 1 hora y 15 que ha pasado, pero como todos están conversando, usted también se queda conversando. No, y yo voy y sigo trabajando. Y yo tengo que marcar la diferencia en el trabajo. Tengo que marcar la diferencia. Tengo que ser el distinto. No se trata solo de obedecer, sino de hacerlo con amor, con paciencia, con humildad, con deseo de honrar a Dios en todo momento. Decía el versículo, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, a los insoportables. A esos también tenemos que hacerlo. Porque esto merece aprobación, dice, si alguno acusa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
tenía un compañero de trabajo que ya sabía que lo iban a sacar ya, como en agosto, septiembre. Entonces, como él sabía, y sea justa o injustamente las razones, sea injusta o injustamente, claro, alguien del mundo actúa así. Y ya cuando llamaban a reuniones, él ya no asistía. Cuando pedían venir sábados, él ya no venía, él llegaba tarde. Y una vez que me tocó conversar con él, le pregunté, ¿y qué? ¿Y vas a continuar? No, ya me voy, yo sé que me voy a ir, decía. Y por eso de sus actitudes. Nosotros no somos así, ¿cierto? Nosotros no somos así. Porque dice el versículo, ¿qué gloria es si pecando sois bofetados y lo soportáis? ¿Qué gloria es si pecando sois abofetados? Bueno, él se ve que le iban a votar y por eso se portaba así. ¿Qué gloria hay? Ninguna. Está recibiendo lo que está haciendo, ¿cierto? Pero si usted tiene un año excelente en el trabajo, excelente, y para usted hizo todo lo posible para que lo renueven y no le renuevan. Y no le renuevan. Es difícil, ¿cierto? Y a pesar de que usted hizo todo, y para usted puede ser injusto la decisión que se tomó. Pero si usted soporta eso y usted da gracias a Dios y gloria por haber trabajado un año en ese trabajo y ora por los que se quedaron trabajando, eso sí agrada a Dios. Eso es distinto. Esa actitud que es diferente. Es fácil someterse a los jefes cuando son comprensivos, cuando son buenos, cuando te dan permiso para salir temprano, un permiso de una cita médica, no lo sé, es fácil. Cuando tienen gracia al hablar, qué chévere es este jefe. Y es fácil someterse a ellos. Y sí, usted pídame lo que quiera, sí, yo lo voy a hacer porque el jefe, no sé, es un buen jefe y da ganas de someterse y da ganas de hacerle caso porque es así. Y claro, eso es fácil hacerlo. Pero la Biblia nos llama a tener que someternos a los que son difíciles de soportar, aquellos que de repente son injustos, a los que no nos dan permiso, a los que paran molesto, a que nos dan más trabajo, a que los que nos piden trabajar más de lo que el otro está trabajando. Y a eso tenemos que someternos. Y aunque no nos parezca, aunque para nosotros sea injusto, pero tenemos que hacerlo, tenemos que someternos a ellos. Es más, y dice someternos con respeto a ellos, ¿cierto? Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿tenemos que quedarnos callados como borregos trabajando? Bueno, hay algo que la Biblia nos va a enseñar al final. Les voy a dar los ejemplos que Jesús hacía ante las injusticias. Pero finalmente me someto a mi autoridad, así no me parezca, así sea injusto, y así me genere molestia, tengo que hacerlo, me tengo que someter con todo respeto a mi autoridad, tengo que hacerlo. Eso es lo que me corresponde y me toca. Hay jefes que parece que se la agarraron contigo, ¿no? Este se la agarró conmigo y le tienes como cólera. Y a veces nuestro trabajo no es tan eficiente porque pensamos que se nos agarró con nosotros y eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que seguir trabajando con excelencia en el trabajo. Que la gente vea la luz de Dios en nuestras vidas. Eso tenemos que mostrar como creyentes, como cristianos. Y le voy a leer una versión que dice la TLA. TLA dice, mire lo que dice TLA. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Dios bendice a los que sufren injustamente y soportan en medio del sufrimiento o de la injusticia. A los que soportan ese momento, Dios los bendice, dice. Dios los bendice. Lo primero que tenemos que ver acá es que, hermanos, hemos sido llamados a sufrir. Eso nos ha tocado a nosotros como creyentes. Hemos sido llamados a sufrir en esta tierra. Eso nos corresponde. A causa de la justicia de Dios vamos a sufrir. El cristiano no vive como el mundo, ni para el mundo, sino como un siervo de Dios. El llamado del cristiano es a la gloria, pero por medio del camino al sufrimiento. Vamos a llegar a la gloria algún día, pero el camino es el sufrimiento, es el padecimiento. Dígame usted si Jesús no pasó por lo mismo. Jesús llegó a la gloria, pero ¿qué tuvo que pasar antes? Sufrimiento, a causa de la justicia de Dios. Nos toca a nosotros también eso. Vamos a ver un par de ejemplos bíblicos de dos personas que pasaron por lo mismo y fueron fieles a Dios en medio del sufrimiento. El primero, José. Usted sabe que José fue vendido por sus hermanos.
injustamente, ¿cierto? Y luego que José fue a Egipto, trabajó para Potifar, ¿se acuerdan? Trabajó para Potifar, fue un esclavo, un servidor, y hubo un momento en el que se quedó a solas con la esposa de Potifar, ¿sí se acuerda? Y bueno, la esposa de Potifar lo tentó para acostarse con él, y él se negó por serle fiel a Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó luego? Bueno, la esposa se molestó y lo inculpó, ¿no? De haberlo hecho. Entonces, vaya conmigo a Génesis 39:20, por favor. Génesis 39:20. Dice, Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, injustamente, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pregunto, ¿qué pudo haber pensado José en ese momento? Si nosotros en nuestra humanidad carnal se hubiese puesto en su lugar, y a veces qué cólera, ¿no? Señor, ¿por qué? Y a veces renegamos y sufrimos. Qué injusto, ¿por qué a mí? Bueno, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea que, a pesar de las injusticias que padeció José, José siguió siendo fiel a Dios. Y miren, no solo fiel a Dios, fiel también a sus autoridades dentro de la cárcel, porque cayó en gracia al jefe de la cárcel, ¿no? Le cayó en gracia. O sea, para que le caigas en gracias, ¿qué hizo José? Fue de buen testimonio. Tuvo un testimonio impecable en la cárcel. Se portó bien en la cárcel. Se sujetó, se sometió, fue el primero en despertarse. Se le pedía hacer algo y lo hacía. Su testimonio fue impecable. Pero qué injusto lo que le hicieron. Él sabía que fue injusto lo que le hicieron. Sabía que fue injusto. Pero a pesar de eso, él fue fiel a Dios y a los hombres. Fue fiel a Dios y a los hombres. ¿Cierto? Y Dios lo bendijo. Y le dio favor en la cárcel. Porque el versículo que leímos de Pedro decía, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Dios lo bendecirá. Usted crea que en medio de la injusticia, si usted soporta el sufrimiento y se sujeta, Dios lo va a bendecir. O sea, Dios lo va a bendecir. Qué injusto es lo que estoy pasando, pero lo voy a soportar por amor al Señor. Y no solo lo soporta, sino que mi conducta tiene que ser la misma e incluso mejor, y Dios lo va a bendecir. Y algo que también quería decirles, estaba pensando mientras que estaba ahí parado, y decía, yo pensaba tocar este tema solamente a nuestros jefes terrenales, pero me ponía a pensar y decía, ¿y qué de nuestros jefes aquí en la iglesia? Y le voy a decir algo, la iglesia no es perfecta, lo decía Ayrton, me parece, mientras que cantaba, no somos perfectos, nos equivocamos. Aunque a usted le parezca que la decisión que se tomó sea injusta, usted sigue siendo fiel a Dios. Aquí en la iglesia estoy hablando. ¿Sí? Si su líder, su pastor, usted cree que se tomó una decisión injusta, usted sigue siendo fiel a Dios. Pero no solo a Dios, sino dentro de la iglesia y la congregación. Usted sigue sirviendo con excelencia. Aunque hermano, yo ya no estoy sirviendo porque creo que se me hizo injusticia, pero voy a seguir viniendo, pero sigo siendo puntual, pero sigo amando a mis hermanos, pero sigo viendo qué se puede hacer de repente, pero sigo orando por mi iglesia, sigo viniendo y sigo haciendo porque es la obra de Dios y porque tengo que seguir amando a mis hermanos. Y con excelencia. También aplica aquí a la iglesia, aunque a usted le parezca que se le está haciendo una injusticia de repente, o se le va a hacer, no lo sé. Pero pensemos que la iglesia también es una iglesia imperfecta. Nos podemos equivocar de repente. No digo que todas las decisiones que se toman sean perfectas, pero también debemos sujetarnos, amarnos a Dios, ser fiel.
Y Dios bendice, Dios va a bendecir. Luego José interpretó sueños, fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Lo mismo le pasó a Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, donde sirvió en la corte al rey Nabucodonosor. Y a pesar de las presiones que se le hacían para que él pueda tener pueda conformarse a la cultura de ese tiempo, él no hizo lo que se le pedía. Y dice Daniel, busque Daniel 6:16, por favor. Daniel 6:16. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones por querer ser Daniel fiel a Dios antes de seguir a sus jefes. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel fue arrojado al pozo de leones. ¿Sabe por qué? Porque él se negó a orarle a cualquier Dios que no sea su Dios. Él le oró en la mañana, en la tarde y en la noche a su Dios. Y lo metieron al foso de los leones. Versículo 22 de Daniel. Ahí un poco más abajo. Dios, mira la bendición. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Dios protegió a Daniel. Lo liberó de los leones. Y Daniel luego fue prosperado en ese reinado. Lo sacaron. Fue prosperado hasta el reinado de Ciro y fue prosperado. Yo entiendo que las injusticias para nosotros, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Y todo, nos ponemos a pensar en muchas cosas y renegamos y nos molestamos. Le voy a decir una cosa. No está mal molestarse, es parte del momento que uno le molesta algo. Lo malo son las decisiones que usted toma después de que se molestó. Porque usted puede molestarse y encomendarle esa justicia al Señor. Señor, te lo encomiendo a ti, Dios. Tú haz justicia. ¿Sí? Yo sigo aquí trabajando con excelencia, haz tu justicia. Pero hay quienes se molestan y empiezan a tomar decisiones equivocadas. ¿No? Ya vienen tarde al trabajo, ya no quieren hacerlo con excelencia, ya hasta los gestos en la cara son distintos en los días que pasan, ya uno generó esa molestia y lo demuestra en su actitud de su corazón. Eso no debemos hacer nosotros. Nuestra actitud tiene que ser totalmente distinta. ¿Sí? Y dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Regrese a Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados a sufrir, así como Cristo sufrió por nosotros. Hermanos, es un privilegio sufrir. Así como Cristo sufrió. Es un privilegio sufrir por Cristo. Pero ¿cómo lidiamos con ese sufrimiento? En ese momento, ¿cómo usted lidia? Mirando a Jesús. Mirando a Jesús y mirando su ejemplo de Jesús en la cruz. Él nos dejó un gran ejemplo de sufrir justa o injustamente. Primera de Juan 2:6 dice. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y justo lo que decía al inicio del mensaje. ¿Cómo anduvo él? ¿Cómo anduvo? En gracia, amando, predicando, sanando, ¿cierto? Caminando con sus discípulos, enseñándoles, y sí. Pero también sufriendo.
O sea, no obviemos esa parte de nuestras vidas, el sufrimiento. No obvie el sufrimiento de su vida. Vamos a sufrir, hermanos. Tengamos eso en mente. Vamos a sufrir mientras somos cristianos. Injustamente vamos a hacerlo. Pero tenemos que mirar a Jesús en ese momento. ¿Cómo vivió Jesús en medio de la injusticia? ¿Cómo lo hizo? Ejemplo es en el griego hipogramos, que es copiar por imitación. Cuando usted traza algo, ¿no? Usted tiene un dibujo y quiere calcarlo y lo traza para que salga idéntico. Ese es un ejemplo. Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros para poder vivir en el mundo caído. Él es un ejemplo sin pecado. Dice el versículo 22 de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y esta es una de las razones del por qué Él es mi mayor ejemplo de vida en el sufrimiento injusto. Porque no hubo pecado en Él. Porque cuando Él se le hizo injusticia, Él no hizo represalias. Él no levantó la voz. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Por eso Él es mi mayor ejemplo de poder seguir sometiéndome en medio de las injusticias, soportando sufrimiento. Versículo 22, el cual no se hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El sufrimiento de Jesús, visto humanamente, fue injusto, fue inmerecido, fue burlado, blasfemado, escupido, azotado, golpeado. Pero en todo eso Jesús nunca cometió pecado. Y seguramente sufrió tanto que en el cielo, ustedes se imaginan los ángeles listos para poder destruir todo ante una decisión de Jesús, que digan listo, hasta aquí nomás. Y los ángeles listos para cualquier decisión de Jesús en medio de su sufrimiento. Pero Jesús no lo hizo. Jesús pudo hacerlo. Pudo mandar su legión de ángeles por lo que le estaban haciendo a Él. Pudo hacerlo. Y una legión estaba lista para bajar a la tierra. Pero los ángeles tuvieron que guardar sus espadas. Porque Jesús nunca abrió la boca. Nunca. No lo hizo. Él soportó el sufrimiento. Pero nosotros somos tan frágiles en el sufrimiento, hermanos. Injustos. Le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? De la boca de Jesús nunca salió lo malo, no hubo nada. No habló mal de Dios, no renegó con su boca. De esa forma se convirtió en nuestro mayor ejemplo. Versículo 23 decía, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús sufría no vemos amenazas contra ellos, no devolvió el golpe. Claro, porque era algo que Él había enseñado, ¿se acuerda usted? Amen a sus enemigos, oren por ellos. ¿Sí? Aquí le da una bofetada, usted póngale la otra. Es algo que Él había enseñado. Es algo que Él mismo nos demuestra con su vida. Y fueron 3 años de ministerio el cual Él padeció sufrimiento. 3 años. ¿Por qué soportó Jesús? De repente la razón que usted sabe de por qué soportó es por amor a nosotros. Amén. Sí, amén. Soportó por nosotros, por su amor. Pero también soportó porque sabía que Dios lo estaba protegiendo. Él sabía que Dios estaba protegiendo a Jesús. Y sabía que la venganza le pertenecía al Señor. Él lo sabía. Por eso dice en la última parte, ¿no? Encomendemos nuestra causa que juzga justamente. Pero si nosotros observamos con cuidado el comportamiento de Jesús en la cruz, ahí está el ejemplo. ¿Cómo se comportó Jesús en la cruz mientras que estaba sufriendo injustamente? Vamos a verlo. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en medio del sufrimiento? Aquí está el ejemplo de Jesús. Si nosotros vemos cuidadosamente las palabras que dijo Jesús, el primero fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahí está la primera. Ahí está el primer ejemplo. Ahí está lo primero que tenemos que hacer. Cuando se nos hacen injusticias, quien nos hacen injusticias son ignorantes. No saben lo que están haciendo. Necesitan perdón. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, perdónalos a estas personas que me están haciendo injusticia. Perdónalos. Y usted tiene que perdonar a esas personas. ¿Sí? Perdónalos. Ellos necesitan el perdón de Dios de lo que ellos están haciendo. Y la segunda palabra que dijo Jesús fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo?
a un ladrón, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso? Que aún en medio del dolor, del sufrimiento injusto, de lo que me están haciendo, Él nunca dejó su misión. Miren, en sus últimos minutos u horas de vida, Él no abandonó la obra. En medio del sufrimiento, siguió siendo luz, brillando. O sea, tuvo la oportunidad en el sufrimiento y lo agarró y se lo llevó al cielo con Él. ¿Pudo no haberlo hecho? Claro, porque eso hacemos nosotros. A veces, qué injusto lo que me está pasando, y a veces ni ganas de predicar nos da. No queremos hablar, nuestro comportamiento es distinto en el trabajo por las injusticias que nos están haciendo. Qué injusto. Pero no tenemos que hacerlo. Todo lo contrario, mi ejemplo de Jesús es seguir cumpliendo mi misión. El jefe me está tratando mal, pero aún así sigo siendo luz en el trabajo y le sigo predicando a mi amigo, a mi compañero, a mi compañera, y sigo hablando. No detengo la misión que Dios me ha dado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aplica para el sufrimiento. Aplica para el sufrimiento. Él estará con nosotros en medio del sufrimiento y estará con nosotros y usará nuestras vidas para que mientras que soportamos sufrimientos, yo siga compartiendo la palabra. Y lo hará el Señor. Mire, y si usted soporta el sufrimiento y lo que hace, lo hace de corazón, y usted va a ver reflejado en las personas que lo rodean. Porque van a ver en usted alguien totalmente distinto, diferente. Y la tercera palabra o frase que dijo Jesús fue: María, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Jesús mostró un amor desinteresado. Jesús pudo haber dicho: estoy sufriendo injustamente, bien, lo voy a soportar y necesito que estén conmigo. ¿Dónde están mis discípulos, la gente que les prediqué, que les sané? Necesito consolación, necesito que estén en este momento conmigo. Pero Jesús apartó ese sufrimiento y se enfocó en el sufrimiento de los demás. Porque María estaba sufriendo, como toda madre cuando sufre por su hijo. Estaba sufriendo porque su hijo estaba a punto de morir. Estaba sufriendo porque dice la historia que posiblemente para ese entonces José ya había muerto. Era alguien viuda. Sus demás hijos de María, se dice según también algunos textos bíblicos, parece que eran inconversos, no creían en Jesús. O sea, los hermanos de Jesús creen en Él en el Nuevo Testamento cuando ya Jesús resucitó, y Corintios nos habla, ¿no?, de los hermanos de Jesús que creyendo en Él. Pero María estaba sola, desamparada, sin esposo, con hijos inconversos, y su hijo Jesús estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir su hijo Jesús. Y ese sufrimiento lo vio Jesús y se compadeció de su madre en el medio del sufrimiento. Y también vio a Juan, su discípulo amado, ¿no? Entonces lo que hizo fue juntarlos. Le dio a María un hijo y a Juan le dio una madre, ¿no? Vio por el sufrimiento de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces pensamos que nuestro sufrimiento es el peor de todos, que no hay mayor sufrimiento como el que yo estoy teniendo. No hay mayor sufrimiento. Pensamos que nuestro sufrimiento es el peor de todos, es el peor castigo. Y no nos ponemos a ver que otros también están sufriendo. Hay gente a su alrededor que posiblemente esté sufriendo más que usted. Y mi actitud y mi ejemplo de Jesús es ver a los demás que están sufriendo y ver por ellos. Y el cuarto palabra de Jesús fue: tengo sed. Jesús experimentó un sufrimiento humano. Él experimentó cansancio, hambre, sed, tentación. Y claro, si vamos a tener un ejemplo como Jesús, él mismo primero estuvo en la misma situación que nosotros, padeciendo necesidades. El siguiente mensaje o palabra de Jesús fue: todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado. Jesús murió y completó la obra que tenía que hacer. Hemos sido llamados a completar la obra que Jesús va a hacer en nosotros. Filipenses dice que vamos a ser perfeccionados. Hasta el final seremos perfeccionados. Y tenemos que cumplir la obra que Dios ha puesto en nosotros hasta el final. Y eso aplica en medio del sufrimiento. Todo ha sido consumado. Y su última palabra de Jesús fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es lo mismo que Pedro
dijo, ¿cierto? Es lo mismo que Pedro, las palabras de Pedro fueron sino que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo mismo que Pedro había compartido. Jesús, antes de morir, y sus últimas palabras fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo con eso? Que en medio del sufrimiento, Padre, confío en ti. Yo confío en lo que tú estás haciendo. Confío en lo que tú estás permitiendo en medio de mi sufrimiento. No sé por qué me está pasando, solo tú lo sabes. Es difícil lo que estoy pasando, me está doliendo, pero confío en ti. No me parece justo, me molesta hasta cierto punto, pero confío en ti. Eso está diciendo Jesús en medio del sufrimiento injusto. Entonces Jesús soportó tanto porque él sabía que después del sufrimiento venía la gloria. Después del sufrimiento viene la gloria, ¿sí? Se cumple la promesa del Padre después del sufrimiento. Él lo sabía. Por eso, hermanos, nuestro vivir en este mundo caído, difícil, con los insoportables, con esos jefes que aplican injusticia a nuestras vidas, es vivir como Jesús lo hizo. Nuestra vida tiene que ser como la de Jesús, cuando soportó en la muerte, perdonando, evangelizando, amando, resistiendo al pecado, compadeciéndose, terminando y confiando en Dios en medio de todo el sufrimiento. Y cuando hacemos eso, y cuando sabemos lo que tenemos que hacer, siguiendo el ejemplo de Jesús en medio del sufrimiento, entonces veremos también la promesa del Padre en nosotros. Veremos la gloria de Dios al final del camino, así como Jesús lo vio. Amén.